Batalla de Cepeda, 1820. Derrota del Directorio por parte de las fuerzas comandadas por los gobernadores Francisco Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe. Cae el poder central que intentaba gobernar las provincias. Comienza la descentralización política. Las provincias firman su autonomía, establecen autoridades locales y toman decisiones independientes en asuntos administrativos y económicos. Quedan constituidas 13 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. El mapa se termina de definir en 1830, cuando Jujuy se separa de Salta y pasa a ser otra provincia. Estados que se constituyen autónomos a partir del antiguo virreinato del Río de la Plata. 1810. Paraguay se niega a quedar bajo la órbita de la Junta de Buenos Aires. 1825. Las provincias del Alto Perú forman Bolivia. 1828. Conflicto entre las Provincias Unidas y Brasil. Se forma el Estado Oriental del Uruguay. Caída del poder central. Las provincias se organizan de forma independiente, bajo un modelo republicano con poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las legislaturas se eligen por medio del voto. Cada provincia crea su propio sistema de recaudación de impuestos, principalmente por la producción agrícola. Desaparecen los cabildos. Los estados forman sus propios ejércitos. Problemas de la autonomía. Autonomía económica de las provincias era desigual, todas tenían aduanas y manejaban su comercio exterior, aunque todas tenían problemas económicos. Buenos Aires era la provincia más favorecida porque tenía el puerto, vía principal del comercio de ultramar. Algunas intentaron impulsar sus economías locales. Mendoza y San Juan, producción de vino; Corrientes, yerba mate y tabaco; Santa Fe y Entre Ríos ampliaron ganadería; Córdoba y Noroeste, rutas comerciales hacia los puertos del litoral. Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba lograron estabilidad política durante su autonomía. Otros, como Entre Ríos o Tucumán, sufrieron revueltas y enfrentamientos civiles que generaron inestabilidad. Las instituciones republicanas y el voto fueron fundamentales para legitimar los gobiernos, aunque los principios se violaron en varias ocasiones. Caudillos, líderes rurales con influencia política y social, capaces de movilizar hombres y recursos. Buenos Aires y la feliz experiencia. Crisis de 1820. 3 legislaturas. Buenos Aires logra estabilizarse en septiembre con la llegada de Martín Rodríguez al gobierno. Empieza un período llamado la feliz experiencia. Buenos Aires consolida un gobierno centralizado. Beneficia su posición como puerto comercial de ultramar. Permitió mayores inversores en infraestructura. Quien la llevó a cabo, Bernardino Rivadavia, el ministro de Gobierno. Reformas rivadavianas. Buscaban modernizar las estructuras sociales y políticas coloniales de Buenos Aires. Se aprueba la ley electoral de 1821. Permitía el voto a hombres libres mayores de 20 años. Se suprimen los cabildos y se reforman las iglesias y el ejército. La reforma eclesiástica. La iglesia fue controlada por el Estado y subsidiaban a la iglesia. Reforma castrense. El ejército fue reducido para aliviar las finanzas. Económicamente se fomentó la agropecuaria. Se implementó un sistema llamado enfiteusis, un sistema que ofrecía tierras públicas a particulares de modo de alquiler, favoreciendo a los terratenientes. Buenos Aires se benefició del comercio internacional al controlar el puerto y la aduana. Rivadavia impulsó la educación y el bienestar social. Creó la Universidad de Buenos Aires en 1821. Promulgó la ley de prensa. Buenos Aires, ocio y vida cotidiana. Se diferenciaban los espacios frecuentados por las clases populares y las élites. Los sectores populares se reunían en zonas como Retiro y el Puerto, participando de espectáculos musicales y el circo Bradley los domingos. Los hombres se juntaban en pulperías, que eran puntos de reunión. Muchas veces terminaban en violencia por el consumo de alcohol. Las élites adineradas frecuentaban cafés como el Café de la Victoria y participaban en veladas nocturnas y tertulias en la casa de los miembros de las élites.
Congreso General Constituyente de 1824. Se reúne un congreso en Buenos Aires para crear una constitución nacional, creándola con la necesidad del reconocimiento británico, un tratado de libre comercio y la ocupación de la banda oriental de Brasil. En los debates surgieron dos posturas: los unitarios, que defendían un gobierno central y una mayor unidad nacional, y los federales, que partían por la autonomía provincial y un sistema descentralizado. El Congreso aprobó varias leyes. La ley fundamental, que asignaba al gobernador de Buenos Aires la gestión de exteriores. La ley de presidencia, creó el cargo de presidente ocupado por Rivadavia. Ley de capitalización, separó la ciudad de Buenos Aires de la provincia, estableciéndola como capital del país. Unidad constitucional. Las provincias buscaban unidad, enfrentando dos desafíos: definir un sistema de gobierno que respete el autogobierno y resolver las tensiones sobre la aduana de Buenos Aires y el comercio internacional. En 1820 se firmaron diversos pactos y alianzas con vistas a futuros congresos constituyentes. El primer pacto se firmó en Pilar, días después de la batalla de Cepeda. En Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos establecieron que en un futuro el país tendría una organización federal y que convocarían una reunión constituyente. Ley de capitalización. Rechazo por federales y un sector unitario ligado al comercio exterior. Se oponían a compartir las rentas del puerto de Buenos Aires. Aprobación de la Constitución. Fue aprobada por el sector rivadaviano el 24 de diciembre de 1826, a pesar de las disputas internas. La mayoría de las provincias la rechazaron por ser centralista. Desencadenó la disolución del Congreso y la Guerra Civil. Por lo tanto, quedó sin efecto la Constitución. Fin de la unidad y regreso a la autonomía. Disolución del Congreso y derogación de la ley de capitalización. Elecciones en Buenos Aires. Clima electoral tenso por las disputas entre unitarios y federales. El Partido Federal, con gente de la Liga Unitaria y terratenientes opuestos a Rivadavia, ganan las elecciones a gobernador. En agosto de 1827, la Sala de Representantes elige por mayoría a Manuel Dorrego, líder federal, como gobernador. Gobierno de Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, líder del Partido Federal, conocido como Padre de los Pobres, se opuso al centralismo de Rivadavia y buscó defender los intereses federales. Firmó la paz de Montevideo debido al agotamiento económico causado por el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Fue criticado por militares formados durante el gobierno unitario. El 10 de diciembre de 1828, el general Lavalle derrocó a Dorrego mediante un golpe de Estado. Dorrego fue fusilado por Lavalle el 13 de diciembre de 1828. La muerte de Dorrego provocó la ira de los sectores populares rurales y se pusieron en contra de Lavalle. La presión forzó la renuncia de Lavalle, quien fue detenido por Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas como líder federal. Muerte de Dorrego. Deja vacante la jefatura del Partido Federal. Asume Rosas como comandante de milicia. Su prestigio creció entre los sectores populares, basando su política en acuerdos de paz con los grupos indígenas. Integró la población rural en las Fuerzas Armadas para enfrentar a los unitarios y al Imperio de Brasil. En 1829, Rosas derrotó a Lavalle en la batalla de Puente Márquez. Firmó un acuerdo en Cañuelas para realizar elecciones y otro que asignaba a Juan José Viamonte a gobernador provisorio. Primer gobierno de Rosas. Diciembre de 1829 fue la fecha de asunción. Asume con facultades extraordinarias que le permitían limitar las garantías individuales, libertad de expresión, reunión y tránsito. Lo apoyaban los terratenientes y sectores urbanos populares, quienes lo veían como el garante del orden de Buenos Aires. Implementó un sistema político para acallar a los opositores, restringiendo la libertad de prensa y controlando la Sala de Representantes mediante listas. Se generaron conflictos entre los federalistas. Algunos buscaban el equilibrio de poderes, mientras que otros querían darle a Rosas la planta del poder público. Estos conflictos generaron largos debates en la legislatura de Buenos Aires. La Liga Unitaria. La situación entre las provincias era caótica debido
al enfrentamiento entre federales y unitarios. En Buenos Aires los unitarios habían sido vencidos, pero en el interior los unitarios se reorganizaron bajo el mando del general José María Paz y derrotaron al gobernador federal de Córdoba, Juan Manuel Bustos. En junio de 1830 se formó la Liga Unitaria, integrada por las provincias de San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Salta y Santiago del Estero. El objetivo de la Liga Unitaria era eliminar a los federales del interior y convocar un congreso para definir la unidad nacional. El Pacto Federal. La formación de la Liga Unitaria llevó a Buenos Aires a proponer una alianza. Pedro Ferré, líder de Corrientes, defendía incluir en el pacto la organización nacional futura y la repartición de los ingresos aduaneros controlados por Buenos Aires. También la libre navegación de los ríos interiores, Paraná y Uruguay. Juan Manuel de Rosas, por su parte, se oponía a esas medidas, defendiendo el libre comercio y demorando el llamado a un Congreso Constituyente. Buenos Aires se resistía a perder su posición privilegiada y a compartir los ingresos aduaneros con el resto de las provincias. Finalmente, el Pacto Federal fue firmado en 1831 por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El pacto establecía que cada provincia mantendría su autonomía y que las relaciones exteriores quedarían a cargo de una comisión con representantes de cada provincia. Se acordó convocar a un congreso para la creación de una constitución con características federales, pero no se fijó fecha para esa convocatoria. Derrota de la Liga Unitaria. Tras el Pacto Federal de 1831, Facundo Quiroga avanzó sobre el sur de Córdoba rápidamente y controló Cuyo. El general Paz fue capturado por el federal Estanislao López. Lamadrid, quien reemplazó a Paz al frente de las tropas unitarias, fue derrotado por Quiroga en 1831, poniendo fin a la Liga Unitaria. Los gobernadores comenzaron a adherir al Pacto Federal, formando la Confederación Argentina, que agrupaba a las provincias mediante pactos y tratados. La política exterior fue delegada a Buenos Aires, pero no se estableció una nación unificada. Rosas se oponía a la unificación y defendía que un Congreso Constituyente debía posponerse hasta que las provincias lograran estabilizarse internamente. Segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Con el fin de la Liga Unitaria, los conflictos entre los federales cismáticos y apostólicos en Buenos Aires continuaban, mientras que en Rosas se fortalecía con sus victorias en la frontera. En 1835, los enfrentamientos en Salta y Tucumán llevaron a que enviaran a Facundo Quiroga, quien logró firmar un acuerdo de paz. En su regreso en Córdoba, Quiroga fue mandado a matar por los hermanos Reinafé, quienes fueron ejecutados por orden de Rosas años después. El asesinato de Quiroga desestabilizó las provincias y generó temor de una nueva guerra civil. En respuesta a esto, la Junta de Representantes de Buenos Aires otorgó a Rosas el control total de facultades extraordinarias, incluyendo la suma del poder público, lo que le permitió ejercer los tres poderes del gobierno sin restricciones. Durante su segundo gobierno, Rosas implementó elecciones regulares para la Sala de Representantes, con listas únicas elaboradas por él mismo para asegurar su control. La oposición fue silenciada y muchos unitarios y federales fueron exiliados. Los seguidores de Rosas llevaban la divisa punzó, un distintivo rojo, y la promoción de lemas como «Viva la Santa Federación» y «Mueran los salvajes unitarios». Enfrentamiento entre federales. Tras la derrota de la Liga Unitaria, la Confederación quedó en manos de Quiroga, Rosas y Estanislao López, quienes disputaron la dominación. Quiroga se instaló en la región andina, mientras que López intervino en la política de Córdoba y Entre Ríos, apoyando a los gobernadores Reinafé y Pascual Echagüe. En 1832, la sucesión de Rosas como gobernador de Buenos Aires fue disputada, pero habían dos puntos de vista. Los cismáticos, que se oponían argumentando que el peligro unitario ya había pasado, y los apostólicos, que querían que Rosas continuara con facultades extraordinarias. Al prevalecer la postura de los cismáticos, Rosas rechazó el cargo de gobernador y fue reemplazado por Balcarce.
Rosas volvió a su puesto como comandante de milicias y lideró una avanzada contra los indígenas del norte del Río Negro. A pesar de estar lejos de la ciudad, Rosas continuó participando en la política a través de la Sociedad Popular Restauradora. En 1833, los seguidores de Rosas levantaron en la Revolución de los Restauradores, que aunque reprimida, debilitó a Balcarce. Ese mismo año, Balcarce, Viamonte y Maza renunciaron al cargo de gobernador. En 1850, el poder de Rosas parecía firme, pero los conflictos persistían. En 1851, Urquiza, gobernador de Entre Ríos, se opuso al control que Buenos Aires ejercía sobre las relaciones exteriores de la Confederación. Urquiza, un importante estanciero, se veía afectado por la hegemonía de Buenos Aires sobre el comercio exterior a través del control de la aduana. Las provincias del litoral reclamaban que el pago de los derechos del puerto de Buenos Aires perjudicaba su comercio con Europa. El 10 de mayo de 1851, Urquiza pronunció una guerra contra Rosas. Urquiza buscó alianzas con Uruguay y el Imperio de Brasil, países enfrentados con Buenos Aires. En 1851, Urquiza formó la Alianza Antirrosista, integrada por Entre Ríos, Corrientes, el Imperio de Brasil y Uruguay. A esta coalición se sumaron rivales de Rosas como Sarmiento, Mitre y desertores del ejército rosista. La batalla fue en Caseros, cerca de Buenos Aires. El 3 de febrero, Rosas fue derrotado, poniendo fin a su gobierno de casi 3 décadas. Tras la derrota, Rosas partió al exilio en Inglaterra, donde falleció en 1877. Tras la derrota de Rosas en Caseros, comenzó una nueva etapa en el país. Urquiza entró en Buenos Aires y nombró gobernador provisorio a Vicente López y Planes, quien gozaba de una buena reputación pese a su pasado rosista. Las disputas entre las provincias continuadas, sin solución, relacionadas con la forma de organización nacional, el reparto de los ingresos aduaneros, la ubicación de la capital y la forma de gobierno. Sin embargo, con la salida de Rosas, las provincias estaban dispuestas a resolver estas cuestiones y avanzar hacia la unificación nacional. En abril de 1852, pacto firmado en la antigua mansión de Rosas en Palermo por Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, se reconoció a Urquiza como líder. El acuerdo delegaba en Urquiza las relaciones exteriores y la autorizaba a usar las rentas de la aduana para sostener las provincias. La revolución del 11 de septiembre de 1852. Opositores al gobernador de Vicente López y Planes, el 11 de septiembre de 1852 hicieron un levantamiento militar. Los opositores se oponían a la alianza de López y Planes con Urquiza y al acuerdo de San Nicolás. Los sectores liberales de Buenos Aires consideraron la revuelta como una continuación de la lucha contra el autoritarismo, vinculándola a la Revolución de Mayo de 1810 y la Batalla de Caseros. Valentín Alsina fue nombrado gobernador tras el derrocamiento de López y Planes y Bartolomé Mitre. Se convirtió en ministro de gobierno. El general Hilario Lagos, con los jefes militares de la campaña, sitió Buenos Aires para forzar su incorporación al Congreso Constituyente. Después de 6 meses de sitio, las tropas de la Confederación se retiraron, consolidando la definitiva separación entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Buenos Aires después de Rosas. Los conflictos políticos persistieron tras la caída de Rosas, especialmente en Buenos Aires. Bajo el gobierno de Vicente López y Planes, se eligió una nueva legislatura. Tras la firma del Acuerdo de San Nicolás, la opinión pública se dividió en 2 grupos, los que apoyaban el acuerdo y los que criticaban el acuerdo, principalmente por la delegación de facultades a favor de Urquiza y el esquema de representación igualitaria entre provincias que perjudicaba a Buenos Aires por ser la más poblada. La crisis política provocó la renuncia de legisladores y del gobernador. El 11 de septiembre de 1852, los opositores al acuerdo llevaron a cabo una revolución, separando al Estado de Buenos Aires del resto de la Confederación.
La Constitución Nacional de 1853. La Constitución Nacional de 1853 marcó un hito en la organización política de Argentina. La fecha de aprobación fue el 10 de mayo de 1853, en la ciudad de Santa Fe. Todas las provincias participaron excepto Buenos Aires, que participó en el Congreso Constituyente. La forma de gobierno era republicana, representativa y federal. La división de poderes era ejecutiva, legislativa y judicial. Tenía principios liberales, con un enfoque en los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, reflejando las ideas de la doble revolución europea. Fin de la división. Argentina unificada. Cierre de un ciclo de 40 años de enfrentamiento por la unificación nacional. Batalla de Pavón, evento decisivo que permitió la unificación de Buenos Aires. Constitución de 1860. Prohibición de la división de Buenos Aires. Control estatal de los ingresos de la principal aduana del país. Federalización de la ciudad de Buenos Aires se dejó para una futura ley en el Congreso. Gobierno de 1862. Bartolomé Mitre electo presidente de la Nación. Consolidación de la autoridad nacional sobre provincias. Desarrollo de símbolos y ritos nacionales. Desarrollo económico, modernización de estructuras económicas. Inversión de capitales y llegada de inmigrantes. Conflictos y tensiones. Procesos de unificación no exentos de conflictos, a menudo resueltos de forma violenta.